Bienvenidas y bienvenidos al Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Hoy tenemos una charla muy especial sobre América Latina, sobre el cine, sobre los derechos humanos, sobre lo que atraviesan, las dificultades que atraviesan las directoras, los directores, los productores y las personas que se dedican al cine en América Latina. Esta conversación es en apoyo con la Fundación CADAL. Muchas gracias a Gabriel y Ana de la Fundación CADAL por su apoyo para poder transmitir esta conversación, y también a la revista Rialta de Cultura y Cine. Agradecemos también la transmisión y la participación de esta charla. Antes de empezar y presentarles a nuestras invitadas, a nuestros invitados de hoy, quiero leerles un poco quiénes son. Primero decir que tenemos 3 países, Brasil, Cuba y Argentina, 3 países que hoy, con Colombia, que es un poco el host del festival, vamos a discutir y hablar sobre las temáticas del cine en nuestra región. Quiero presentarles a Sabrina Fidalgo. Sabrina Fidalgo es una directora y guionista afro-brasileña ganadora de múltiples premios. Fue nombrada por la publicación estadounidense Bustle en el 8º lugar como una de las cineastas más prometedoras del mundo en una lista de 36 directoras internacionales. Estudió artes escénicas en Unirio, dirección de cine en la Escuela de Cine y Televisión de Múnich, Alemania, y escritura de guiones en la Universidad de Córdoba. Sus películas se han mostrado en más de 300 festivales en todo el mundo. El mediometraje Raina del 2016 ganó más de 20 premios y fue seleccionada para la IFFR, Festival Internacional de Cine de Rotterdam, uno de los festivales más importantes del mundo. Su último corto, Alfacema, del 2019, fue doblemente premiado en el Festival de Brasilia do Cinema Brasileiro, entre otros. Desde 2020 colabora con el Huffington Post en Brasil como columnista quincenal sobre cultura y sociedad. Sabrina, bienvenida a este foro. Muchas gracias por estar acá. Quiero presentarles a Gabriel Ignacio Medina, de Argentina, nacido en Buenos Aires. Gabriel se recibió como director de cine en el 99 en la Universidad del Cine. Trabajó como productor, editor, escritor y director de televisión. Fue asistente de dirección de cine y guionista cinematográfico. Concretó en el 2008 su ópera prima Los Paranoicos, con importante repercusión internacional y premiada en varios festivales. 4 años más tarde, en 2012, estrena su segundo largometraje La Araña Vampiro, también con amplia repercusión y excelentes críticas. Ganadora del premio a Mejor Película Argentina en competencia internacional y a Mejor Actor en BAFTA 2012. Tuvo su premier mundial en el Festival Sitges del mismo año. En el 2015, estrenó la serie de ficción de 13 capítulos Besas bajo el cielo de Orión. En 2018 realiza y estrena No tengas miedo, mediometraje producido por el Centro Cultural Recoleta. Hoy él se encuentra trabajando en su nueva película en Corea del Norte, se titula. En paralelo desarrolla una serie de 10 capítulos para la cadena Fox y ejerce la docencia en los rubros guión y dirección cinematográfica. El último de nuestros invitados que quiero presentar, y por supuesto que esto no es del primero al último, es solo el orden en que estamos, José Luis Aparicio, de Cuba, de Santa Clara, cineasta. Estudió dirección de cine en la Universidad de las Artes de Cuba. Sus cortos de ficción y documentales han sido exhibidos en festivales de Cuba, Estados Unidos, España, Alemania, México, Argentina, Panamá, Guatemala y Chile. Su filme El Secadero, de 2019, ganó el premio a la mejor ficción del Banff-Fest de Panamá y mención honorífica en el Cinema Ciudad de México, así como mejor producción y premio del público en la muestra joven Cuba. Su documental Sueños al Pairo, 2020, codirigido con Fernando Fraguela, fue censurado por el ICAIC, pero recibió una gran acogida de crítica y público. Creó en 2020 la iniciativa Cine Cubano en Cuarentena, integra el staff editorial de la revista Rialta. Bienvenidos todos los que se están conectando en nuestras redes, aquí en Colombia, en América Latina también.
Muchas gracias a nuestros invitados y bueno, espero que disfrutemos todos de esta conversación. Quiero empezar hablando de un tema que para todos es, para todos es un poco fuerte en América Latina y es un tema que por supuesto es la censura. Y quiero que cada uno haga una reflexión sobre cómo ha sido la censura en su carrera y qué ha significado la censura en su trabajo, digamos, su desarrollo como directora o director. Y si quiere empezamos por Sabrina, que pues vive en tiempos complejos Brasil, y quiero escuchar a Sabrina qué piensa ella de la censura y cómo la censura ha afectado su carrera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, es un poco delicado hablar de censura ahora en Brasil porque nosotros tenemos un gobierno, es que hay un eco, ¿no? Es que estoy escuchando mi voz en doble, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor, los que no estén hablando? Gracias. Que hay un ruido muy alto ahí, no sé. ¿Puedo? Festi- ¿Quién tiene el micrófono prendido, por favor, del festival? Es que hay un ruido muy alto. Es que me escucho. Ahora sí, ¿puedo? Bueno, Sí, Sabrina, por favor, gracias. Qué pena. de nada. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Y es que es una pregunta muy importante porque ahora mismo en Brasil nosotros tenemos un gobierno nazifascista de Bolsonaro y que es un gobierno caótico, pero sobre todo un gobierno que es prácticamente una dictadura porque ellos están trabajando junto con religión, hay una mezcla de religión, de militarismo, es una cosa absurda lo que pasa aquí en Brasil ahora mismo y el gobierno ese odia todo que los artistas hacen, porque para ellos los artistas, los cineastas, las películas son todas libertinas. Y hay un problema muy grave pasando en Brasil ahora porque nuestras instituciones de cine están todas paradas. Es que ha liquidado prácticamente con todo. Nosotros no tenemos ahora un Ministerio de la Cultura, por ejemplo. No hay dinero para las producciones de cine, las productoras están cerrando las puertas. Nosotros estamos dependientes ahora mismo de los streamings para que podamos hacer nuestras películas y eso es muy grave todo, ¿no? Y lo que el gobierno ahora mismo está haciendo, por ejemplo, nosotros tenemos la CINE, que es la Agencia Nacional de Cine de Brasil, que es una institución pública y ellos están ahora mismo poniendo agentes que son religiosos ahí. O sea, ellos seleccionan películas eh, con temas religiosos solo para la subvención. O sea, es algo increíble, es algo inaceptable en 2020 y tenemos aún 2 años de ese gobierno y estamos intentando hacer con que la población tenga conciencia de lo que pasa y a ver lo que pasa. Bueno, no sé, pero la situación es muy mala ahora mismo en Brasil y hay una censura muy, muy grande acerca de toda la producción artística en Brasil.
José Luis, nos encantaría escuchar cómo es un poco, cómo ha sido también para ti, de alguna manera, este tema de la censura. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien? Te escuchamos. Bueno, bueno, primero decirles que acá en Cuba la conexión a Internet es un asunto casi metafísico, entonces a lo mejor hay algunas interrupciones, pero bueno, espero poder contarles bien sin ningún problema. Bueno, el asunto de la censura en Cuba, en el cine cubano, es casi que endémico. Es una cosa, es una falla de origen, ¿no? El cine cubano, es decir, el Instituto de Cine de Cuba, oficial, el ICAI, fue la primera institución cultural creada por la Revolución a principios del año 59 y desde sus primeros años ya estuvo marcada por actos de censura. De hecho, el sonado escándalo de censura que dio lugar a que se elaborara la política cultural de la Revolución, aún imperante, en el discurso Palabras a los intelectuales de Fidel, ocurre a partir de la censura de una película, del documental PM, en el año 61. Es decir, que la historia del cine cubano siempre ha estado marcada por la censura, más evidente o menos evidente según las épocas, y en los últimos años ha habido muchos escándalos de censura con películas como Santa de Andrés de Carlos Lechuga, bueno, una película mía, ¿no? Mi más reciente documental, Sueños al Pairo, codirigido con Fernando Fraguela, otro cineasta cubano. Es decir, que es un asunto que está vivo en la actual, porque básicamente el sistema político en Cuba es el mismo hace 60 años, que a veces la censura adquiere nuevos métodos, se solapa un poco, a veces parece más dura, a veces parece más blanda, y cada vez es más difícil de controlar el acceso a estas películas censuradas, cada vez es más difícil controlar limitar su distribución, producto del cine digital y del auge del cine independiente, y que los realizadores ya tampoco precisan mucho del Instituto de Cine del ICAI para poder hacer sus películas y para poder moverlas en el mundo entero, e incluso moverlas internamente en Cuba a través de vías alternativas. Pero sí está funcionando de esa manera el aparato censor, ¿no? Que todavía sigue imperando y sigue imaginando algunos cineastas a algunas películas. También pienso ahora en la obra de Miguel Coyula, por ejemplo, un cineasta actualmente independiente, que también ha sido censurado recientemente con su documental Nadie, y el hecho de que el Instituto de Cine, el ICAI, controle las salas de cine en Cuba, controle totalmente la distribución interna, hace que si tu película es censurada no pueda tener ningún espacio en los cines del país, ¿no? Tengas que ponerlo en espacios alternativos. No hay manera de acceder a ese espacio porque está controlado hegemónicamente por el gobierno. Y aparentemente va a darle muchas más libertades a los cineastas de operar. Todavía el asunto de la distribución de las películas está en manos del Estado, y está por ver cuánto la censura va a influir en estas nuevas medidas y regulaciones, puesto que es algo muy nuevo para el cine cubano, donde todavía no hay una ley de cine. Lo más cercano que tenemos es este nuevo decreto ley. Entonces sí, el asunto de la censura, el asunto de los contenidos aquí en Cuba es el asunto más difícil de resolver de nuestro cine, más allá incluso del problema productivo, ¿no? Por el divorcio que hay entre los cineastas, los artistas o algunos de ellos y el Estado. Antes de que Gabriel nos cuente un poco de Argentina, por supuesto, hay una anécdota que dice que si usted quiere ver qué clase de arte es el buen arte, vaya a ver el arte censurado. Si usted va a ver las dictaduras o los gobiernos despóticos, siempre censuran a veces lo mejor. Si uno quiere ver en la historia, en los países, el gran arte siempre es censurado, y creo que eso es válido para nuestros países, ¿no? Gabriel, ¿cómo ha sido en Argentina tu trabajo? ¿Cómo ha sido también poder ejercer tu derecho a la libertad de expresión y a escoger los temas? ¿Cómo te ha atravesado eso a ti también? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, acá es diferente. No puedo compararlo con lo que acaba de exponer José Luis, ni con lo que contó Sabrina. Yo creo que de alguna manera lo que estoy viviendo y lo que estamos viviendo es una gran división en blanco y negro, donde los matices, los grises,
están mal vistos, no las posturas intermedias, sino las críticas y los planteos que de alguna manera ponen en discusión un pensamiento crítico sobre la hegemonía del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Hay autocensura. Y es interesante eso. Todavía a mí nunca me han censurado, pero sí siento, de tener discrepancias con el gobierno que hoy está en Argentina, y me lo han manifestado además, siento la estigmatización de transformarme en un personaje de derecha por el único y exclusivo motivo de explayarme en contra. Entonces empieza a pasar que uno, tanto en una charla como en una manifestación pública, o puede ser algo tan a veces instantáneo e impulsivo como Twitter, o a la hora de escribir algo, de presentar algo, constantemente hay una vocecita que está diciendo ojo con este tema, ojo con el otro tema. Y yo no, para nada puedo decir que haya una tijera o un censor, como en el caso de los compañeros que hablaron recién, pero sí que hay hay una fuerte imposición, una bajada de discurso muy fuerte de lo que está bien y lo que está mal. Y eso es algo bastante preocupante porque es muy opresivo. ¿Quién es el que dice qué es lo que está bien y lo que está mal? Digo, y en el arte yo creo en la libertad. Y hoy hay bastantes premisas por las cuales una película parece que tiene que estar, debe ser considerada si cumple con determinadas premisas políticamente correctas. No están permitidos cierto tipo de personajes porque ya se presta a la mala interpretación. Y no se entiende que el arte es libre. El arte es libertad y que un personaje no es necesariamente el mensaje exacto de lo que el director está queriendo decir. El caso más polémico fue el de Eras una vez en Hollywood de Tarantino, donde se generó como muchísima polémica con respecto a eso. En los bares, en las charlas, en los grupos. No sé si la tienen presente la película y yo vi bastantes discusiones con respecto a eso y siento que hay una censura previa, siento que hay una autocensura. Tal vez me cuesta un poco ponerlo en palabras, pero no son muchos los que se atreven a cuestionar al poder. No son muchos los que se atreven a hablar de determinados temas cuando el partido al cual uno pertenece está en el poder. Y me parece que hay que empezar a separar las cosas y a habilitar la discusión y el pensamiento crítico para cuestionar constantemente al poder, sea el partido con el cual vos te identificás o sea el partido contrario. Así lo veo yo. Si yo llegara a hablar o a decir en Argentina hoy, lo que dijo José Luis sobre Cuba, automáticamente me caerían un montón de sentencias, como si llegara a opinar sobre Venezuela, de un montón de gente, donde automáticamente yo quedo del lado de la derecha por criticar la censura en Cuba o la censura en Venezuela o lo que está pasando en Venezuela, porque hay posturas muy contundentes tomadas acerca de que en Cuba no es así, en Venezuela no es así, y eso se baja desde el poder, aunque a veces parezca que se ponga en cuestión y que no sea tan así. No es así con Brasil. En Brasil está bastante, digamos, hay como un común acuerdo de que claramente lo que se está viviendo culturalmente es bastante patético, triste y peligroso, por lo que contás, Sabrina. Son las mismas cosas que llegan acá, en eso hay más consenso, pero si yo me atreviera acá a cuestionar al régimen cubano, probablemente automáticamente me transformo en un gorila, cuando yo en realidad soy simplemente un libre pensador, ¿no? Entonces me parece importante eso, porque a veces la censura es concreta, pero a veces la censura es sutil, a veces la censura es de a poquito, ¿no? A veces la censura es un mensaje del presidente,
una persona un poco violenta que dice algo por acá, ¿no? Entonces la gente empieza a autocensurarse y a creer que el discurso, bueno, ha de ser este. Y bueno, eso es peligroso, ¿no? Se reciben muchas agresiones y hay muchos intelectuales que reciben muchas agresiones. Y no hay gente que uno pueda pensar que es de derecha, algo que ya está un poco cuestionado, ¿no? Porque ya parece que cualquiera es de derecha, que cualquiera es de izquierda. Me parece que habría que empezar a replantear un mundo donde las miradas sean bastante más heterogéneas, ¿no? Hay que reconstruir todo. Estamos bastante atados al siglo XX, me parece. Eso, extraño el pensamiento crítico. La censura viene por ahí, tal vez, por esa imposibilidad de cuestionar el poder, de tener miedo de cuestionarlo. A mí eso no me gusta, qué sé yo. Quiero hablar un poco del mapa, ¿no? Porque siempre que pensamos en América Latina y en el mapa, ¿no? Está Cuba, está Brasil, que es un país gigantesco, por supuesto, Argentina, pero siempre que hablamos de América Latina, lo dibujamos también desde nuestra propia sociedad. Si yo hablo de América Latina, la dibujo desde Colombia. Si Gabriel habla de América Latina, pues la dibuja desde Argentina, José Luis desde Cuba. Y hablando de ese dibujo, yo quisiera que cada uno de ustedes nos hiciera un balance de cómo ven el cine latinoamericano y cómo ven esas otras sociedades también a través de ese cine. Cómo es la Latinoamérica de cada uno de ustedes? Quisiera comenzar por Sabrina. Si quieres contarnos cómo es esa Latinoamérica que ves tú y que lees tú, y cómo es ese cine latinoamericano actual. Sí, bueno, en Brasil, como bien dijiste, Brasil es un país gigantesco y hablamos portugués. Somos un poco aislados en nuestro idioma y no charlamos mucho con los otros países por muchos motivos. Es una pena, pienso yo, porque a mí me encantaría que el intercambio fuera más grande, más interesante, más intenso, pero no es lo que pasa, en la verdad. Y bueno, lo del cine latinoamericano, lo que puedo decir es que a mí me encanta todo, pero también tengo críticas, pero prefiero hablar de las críticas sobre Brasil, pero que pienso que también son interesantes para los otros países, por ejemplo, Colombia, menos Argentina quizás. Porque en caso de Brasil, por ejemplo, nuestro cine es muy blanco, es muy eurocentrado y nuestra cultura apaga todo lo que viene de las naciones, de los indios, de los afro-brasileños. Entonces, nuestro cine, lo que llamamos de cine latinoamericano, a mí me parece más como un cosplay de una vanguardia europea de los años 60, mal hecha y atrasada. Porque la gente que tiene las condiciones de hacer películas acá en Brasil, sobre todo, pero pienso que también en otros países son todos hombres blancos, ricos, eurocentrados, y que intentan pasar una imagen de Brasil o de Latinoamérica que es totalmente distinta de la mayoría de la población, ¿entiendes? Entonces me interesa hablar sobre la crítica a esa tentativa de cine hegemónico que hay, no solo en Brasil, pero en Latinoamérica como un todo. Porque se ve una película colombiana, las personas que están actuando en frente de la película y la cuestión por detrás de la película son todos de un grupo específico social, de una raza específica. No veo colombianos con cara de colombianos, la población, ¿entiendes? Y lo mismo pasa acá en Brasil, por ejemplo, porque se ve las películas que están ahí yendo a los festivales internacionales, las películas brasileñas que representan nuestro país, no se parecen nada con la realidad. Son películas hechas por personas, por una pequeña parcela de la población que son los más privilegiados.
y que intentan hacer una imagen de Brasil que no dialoga con la realidad. Entonces, para mí, el cine latinoamericano como un todo necesita mirarse para adentro, necesita entender quién son los protagonistas de las historias y los protagonistas del sistema, de la industria, y pensar y tener un pensamiento crítico sobre el tema ese. Porque a mí me parece que es muy injusto lo que pasa. A mí me parece que no es una verdadera representación de Latinoamérica, especialmente en Brasil. ¿Qué dices a esto, Gabriel? Que comencemos ahora por Argentina. ¿Qué te parece esta visión que muestra Sabrina? Que por supuesto es bien... no, totalmente válida. No, yo, lo que pasa es que la verdad, yo creo que el trabajo más difícil que hay a la hora de sentarse a escribir algo para filmar, a la hora de pensar qué vamos a filmar, es la honestidad. La honestidad para con uno mismo, y después eso es de alguna manera consecuente con la honestidad para con los demás. Yo puedo hablar de lo que yo conozco y de lo que no conozco también, en tanto el arte es libre. Lo que a mí me mueve y me moviliza es tratar de transmitir lo que he experimentado y lo que yo conozco. Por lo tanto, me parece honesto desde mi punto de vista construir un universo que sea lo más fidedigno a lo que yo estoy imaginando. ¿Se explica? Un verosímil. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es mi visión particular de la realidad. No puedo imponer algo que no conozco y que no es. En tanto eso, en cuanto sucede eso, aparece lo que muy bien dice Sabrina, algo falso. Entonces, si me preguntás qué es Latinoamérica, es una gran pregunta que no puedo responder porque eso es Latinoamérica para mí. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, Latinoamérica. Es una gran pregunta. Yo estaba hablando antes de conectarnos todos con José Luis, que nos encontramos acá como en un café virtual, no había nadie, estábamos solos, y empezamos a hablar de La Habana. Y yo no terminé de decir que cuando yo me fui de La Habana, lo que me quedó era encarnado en persona, en mi cuerpo, la palabra paradoja. Una gran paradoja. Una gran paradoja. Después de haber estado tanto tiempo de chiquito, recibiendo tanta información de Cuba, la revolución y todo, cuando estuve en La Habana me quedó una gran paradoja. Y eso es lo que es Latinoamérica para mí, una gran paradoja. Es una pregunta. Sería muy responsable de mi lugar decir algo, definir algo que todavía no lo tengo cerrado. Creo que es una tierra, un crisol de razas en constante movimiento, es un organismo vivo con fuerzas que están en tensión y que están generando luces y sombras a la vez. Estamos viviendo un eterno presente con las heridas del pasado, reviviéndolas unas y otra vez. Somos un gran choque de culturas, pero es una pregunta. Y yo soy latinoamericano, yo vengo de Europa y de Italia, si tengo que hablar por mis genes, y vivo en Buenos Aires, y en mi mismo país viven pueblos originarios que nada tienen que ver tal vez con mi cultura, pero que comparten una matriz imaginaria, una matriz, un inconsciente colectivo de pertenencia que nos hace sentir argentinos. Creo que hay una matriz de pertenencia, puntos en común que nos hacen sentir latinoamericanos. Entonces, creo que la mejor manera, esto contestándole a Sabrina, de mostrar Latinoamérica es mostrando el mundo que vos conocés, el que te rodea, porque seas de cualquier clase social, seas de la cultura con la cual te identifiques, el género con el cual te identifiques, lo importante es la honestidad, porque entonces ahí aparece la mirada particular, y esa mirada particular va a terminar siendo universal, digo, para el universo, eso es lo que yo creo. Entonces alguien va a ver algo
de esa persona que no sé ni dónde vive, y de golpe, es de Argentina, es de Brasil, pero lo importante es lo particular. Por eso cuando hablo de autocensura o de censura, creo que la censura explícita por parte del poder impide esa mirada particular, pero también los discursos, la semántica, la semiología, la seminótica, que nos atraviesan como planeta, en el planeta Tierra, digo, la cultura de la humanidad en este momento, hay tantas represiones, tantos temas, tantas confusiones, tantas fuerzas que se están moviendo, que terminan construyendo imágenes que tal vez no son las verdaderas, ¿no? Entonces, hay que partir de esa base, ¿no? Partamos de la base de que para mí Latinoamérica es una pregunta y que lo que puedo contar es acerca de eso que yo experimenté y conozco. Entonces, esa va a ser mi Latinoamérica. Mis películas trataron de ser muy honestas y esa es esa porcioncita, un personaje que vive en la ciudad de Buenos Aires encerrado bajo los efectos de los psicofármacos o del cannabis, lleno de miedo, imposibilitado de dar el paso para poder concretar su deseo y ser, o por lo menos estar más cerca de la libertad. Y tal vez ese sea mi aporte o mi granito de arena. Creo que eso, Creo que hay que buscar la libertad y que eso es consecuencia de esa búsqueda interior que tiene que ver con ese mundo interior que uno quiere contar y tiene que estar muy poco contaminado por esa mirada de los demás. ¿Me explico? La mirada de los demás, la mirada aprobatoria o la mirada reprobatoria. Habría que terminar con eso a la hora de la creación y pensar, ese espectador soy yo, estoy haciendo la película que a mí me gustaría ver, estoy contando, por ejemplo, en el caso de la Latinoamérica que a mí me gustaría ver. Y entonces ahí Sabrina va a estar siendo auténtica, va a estar mostrando su Latinoamérica, sus problemas, su Brasil. Y creo que esa es, por ahí quiero ir, no por lo que debería ser, ¿no? Eso, quiero que de alguna manera, de a poco, los seres humanos empecemos a la hora de hablar de arte y de música, hablar de sinceridad y de libertad, ¿no? Y tratar de entender que la visión de esa persona es particular y ahí podemos encontrar algo, o nada, o solo mercado, o solo una porquería. Pero creo que ahí está la búsqueda, ¿no? Si yo me impusiese ser latinoamericano y contar la problemática de mi país, bueno, se estaría siendo deshonesto conmigo mismo, porque yo no puedo contar algo, no puedo hacer una fotografía for export de un determinado mundo. Puedo meterme a investigarlo y dejar en claro que mi mirada es una mirada extranjera en un universo que está acá a 30 cuadras, que es una villa miseria, en la cual yo no me crié, pero con la cual conviví toda mi vida, porque es la gente a la que me viene a pedir plata, que no tiene plata, o que me viene a pedir comida, o que me viene a pedir ropa, con la que convivo. O es gente que trabaja en la obra del edificio al lado, o empleadas domésticas, o compañías de una noche. Entonces, ¿cómo hago yo para contar eso? Bueno, me tengo que poner en una mirada extranjera, así sea a 20 cuadras de mi casa, y ahí estaría siendo honesto. Pero si voy con una verdad y diciendo así es, creo que ahí va a fallar un poco. No sé si se entendió, si fue claro eso. Sí, fue claro. Creo que es una búsqueda. José Luis, volvamos a La Habana, pero antes, para hablar de Cuba también, que para mí es muy valioso. Cuba tuvo un papel en el proceso de paz en Colombia, ha sido un garante para las negociaciones de paz en Colombia, y pues nuestro festival, el Festival de Derechos Humanos, sí que debe apreciar eso también, por supuesto. Y Cuba, sin lugar a dudas, ha tenido un lugar simbólico muy importante para Latinoamérica. ¿Cómo es dibujar a Latinoamérica desde Cuba para ti? ¿Cómo dibujas tú a Latinoamérica, José Luis? Bueno, es muy complejo, ¿no? Porque ya de por sí para mí es complejo intentar dibujar Cuba, hacer un cine que de alguna manera sea personal y donde esté Cuba por alguna parte. Y a Latinoamérica es un asunto mucho más complejo, ¿no? Como coincido mucho con lo que han hablado Sabrina y Gabriel, a Latinoamérica es una paradoja, es un caos, es una interzona ahí. A lo William Burroughs es un lugar extrañísimo, con muchas maneras de mirar, muy caleidoscópico, y Cuba también es así. Cuba es un lugar muy contradictorio, muy paradójico,
y yo siento que yo puedo pensar en esas cosas, y es un poco lo que decía Gabriel. Creo que lo que hay que hacer es sincero, trabajar con honestidad, con lo que uno conoce, con lo que a uno le late, con lo que a uno lo motive, y además de eso también mezclar todas aquellas cosas que a uno le han interesado y le han influido, ¿no? Entonces, yo creo que también mi cine pasa mucho por el cine que me gusta, por los libros que me gustan, no solamente por mi país, por mi cultura autóctona, por el cine de mi país. Es decir, creo en crearse una tradición propia, en crearse una cinemateca privada que pase por lo nacional y por lo regional, pero que también salga de esos límites, ¿no? Porque creo que ahí es donde está la clave para no dar una visión sesgada, para no dar una visión localista, limitada del fenómeno de donde uno vive, ¿no? Del país de uno. Y eso es lo que siempre he intentado hacer en lo que he hecho hasta ahora. No es mucho, pero que he tratado de que sea sincero siempre, ¿no? Yo creo que Latinoamérica la conozco muy poco, es decir, solo he estado en México y brevemente, pero sí he visto mucho cine latinoamericano gracias al Festival de Nuevo Cine de La Habana, que proyecta todos los años un montón de cine latinoamericano de todas partes de América Latina, y lo conozco mucho, conozco sus principales directores, veo las óperas primas también que se ponen aquí en La Habana en los últimos 6-7 años que llevo acá, viviendo acá, y creo que es un cine que un poco da bandazos entre el gran cine, elaboración estética, este cine, como decía Sabrina, este cosplay de la vanguardia, y un cine quizás a veces tan obsesionado por lo social o por la idea de reflejar, de ser mimético, que yo creo que las dos visiones son lastradas, ¿no? Cada una por pecados distintos, digamos, ¿no? De estrechez. Es decir, tanto veo como algo hipócrita o algo limitado a ese cine hecho por las clases privilegiadas o la pobreza de sus países, cosa que me parece un poco un cine hecho para conectar con festivales europeos, para vender una idea de un país en miseria que muchas veces esos directores no conocen, no han experimentado en carne propia. Veo eso un poco manipulador y siento que están aprovechando de una situación determinada, ¿no? para capitalizar, como también creo que puede ser peligroso solamente intentar reflejar lo que se vive en un país. Muchas de las mejores películas latinoamericanas, de las mejores películas cubanas, de las que a mí más me interesan, son aquellas que más se alejan de los paradigmas nacionales, de las tradiciones, son aquellas que van a buscar un país abstracto, un país enrarecido, un país que no parece el país que uno normalmente vería en los noticieros o en la calle cuando sale a caminar, pero sin embargo desde esa abstracción, desde esa distancia se logran imágenes de ese país, visiones de ese país mucho más profundas, mucho más esenciales, mucho más sinceras, ¿no? Porque pasan por la experiencia de la subjetividad de cada realizador. Y eso también me interesa mucho y creo que ahí conecto mucho con la opinión de Gabriel, ¿no? Me interesa un cine cubano que parezca hecho desde Marte, que parezca hecho desde otro planeta, en el sentido de evitar todos los lugares de lo que puede ser cubano, ser latinoamericano, ser habanero en esta época, en este instante de tiempo de vida, ¿no? Me parece que por ahí haremos un cine más variado, mucho más múltiple, mucho más rico en mirada y menos limitado por las expectativas que se tienen de cine latinoamericano. Creo que hay mucha expectativa de lo que el cine latinoamericano debe ser, de lo que el cine cubano debe ser en los festivales internacionales, en las academias, y creo que el hecho de limitar la experiencia de este cine a esas expectativas da un empobrecimiento, ¿no? Y crea una especie de nuevo género, tanto que criticamos, ¿no? a las pulsiones del mercado, los lugares comunes del mercado hollywoodense, y a veces creo que caemos en lo mismo de otra manera, ¿no? Creamos también un tipo de cine que se parece mucho las películas entre sí, que siento que a veces es muy falso, solo para cumplir con una expectativa de los europeos. En ese punto también es una actitud de colonizado cultural todavía. Estamos haciendo lo que ellos quieren ver de América Latina y no estamos pensando en lo que queremos ver nosotros, ¿no? Y yo siempre pienso, cuando voy a hacer una película, en el tipo de cine que me gusta, en lo que yo quisiera ver, y por ahí me muevo, sin importar si eso parece cubano, si soy un cineasta cubano, si estoy reflejando Cuba, porque al final eso va a salir naturalmente, ¿no? Soy cubano, vivo acá, estoy permeado de toda esa experiencia y siempre va a salir de alguna manera sin que yo lo fuerce, sin que yo lo enmarque, lo obligue, ¿no? a estar en mis películas. Y en ese sentido es el que veo el cine cubano y latinoamericano, ¿no? Así creo que debería ser. Sabrina, quiero esta pregunta, pero antes una anécdota. Yo, la verdad, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Europa, y allá es donde más me he considerado, más me he sentido latinoamericano. Es en los bares de salsa en Berlín, donde me encuentro con el costarricense, con el venezolano, y donde terminamos bailando y terminamos pues
también reconstruyendo nuestros países o reconstruyendo esas sociedades de las que venimos. Y otra cosa, es a veces en los problemas en donde también, digamos que uno encuentra mucho cierta relación, ¿no? Cuando pienso todo lo que ha hecho el narcotráfico tan terriblemente en México, como ha atrofiado y ha destruido los tejidos sociales en esa sociedad, claro que me identifico con los mexicanos. Cuando veo las mujeres desaparecidas en la frontera de México y pienso en las decenas de desaparecidas en Colombia, claro que me identifico. Cuando veo la desigualdad en Brasil y veo la desigualdad de mi país, me identifico. Cuando veo lo que hicieron las dictaduras en Argentina, en Chile, y lo que hicieron los militares en Colombia, y lo que hacen los militares en Colombia, me identifico. Es muy triste, ¿no? Y antes de hablar un poco de la violencia, con esto quiero hablar de la violencia, y es cómo la violencia ha permeado el cine latinoamericano y cómo ha permeado nuestras narrativas. Sabrina, cómo la violencia también ha configurado un cine y qué consecuencias tiene eso. Sí, bueno, has dicho una cosa muy importante que a mí me ha pasado lo mismo, porque me vi mucho más latinoamericana fuera de Latinoamérica que otra cosa, porque cuando estaba en Berlín también me sentía muy latinoamericana. Cuando estoy fuera del continente me siento mucho latinoamericana. Hay algo que nos une, es algo que no puedo decir exactamente, es la música, son los orígenes de la música, son muchas cosas. Hasta mismo el tango, porque el tango es muy diferenciado, pero al mismo tiempo es muy parecido con nuestra música también, porque viene de la misma origen. Entonces compartimos muchas cosas buenas. Y quizás no tenemos la conciencia de que somos más parecidos do que diferenciados. Y nada, y que, no sé, si es una pregunta difícil esa, porque, no sé, es que nosotros somos colonizados, postcolonizados, y ahora estamos en un proceso de decolonización. No sé si en español se dice así, descolonización, ¿es cierto? Sí, 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 está ¿Es bien. eso? De Sí. colonización. Y ahora mismo, sí, y vivimos ese proceso, al mejor en Brasil, al menos que hablamos muchísimo por la primera vez en 530 años, y a mí me parece muy interesante todo, porque ese sentimiento de baja autoestima que tenemos todos latinoamericanos en relación a los europeos, en relación al hemisferio norte, nos moldó, nos dibujó. Y a mí me parece que el cine latinoamericano todavía reflexiona esa baja autoestima, porque claro que tenemos muchos problemas, claro que tenemos violencia, porque somos víctimas aún de todo que nos robaron y nos roban hasta hoy. Y me preocupa también, así que es importante hablarnos de eso, de las violencias, de las cosas malas que se pasan acá, pero hasta qué punto es interesante para nosotros que seamos así como los violentos, los que no son civilizados, porque a mí me encantaría, por ejemplo, saber más de las poblaciones de México que hacen cosas lindas y que no sé por qué no llegan hasta Brasil, no llegan al cine, porque sé que hay muchas cosas buenas de las poblaciones más pobres, de mucha gente que está ahí con su cultura, con su vivencia, y no hay la preocupación de poner a esa gente como protagonista de sus historias. No hay la preocupación de una mirada poética bajo esa gente y su cultura. Entonces necesitamos hacer la pregunta, ¿por qué?
¿Por qué nos interesa más hablar de nuestros problemas, de nuestra violencia, de nuestras faltas, de nuestra poesía, de nuestra cultura? Porque la pobreza no es algo malo, por lo todo. Hay poesía en la pobreza, hay poesía en la falta, pero hay una demanda fetichista, ¿entiendes? ¿Comprendes? Fetichista. Hay un fetiche colonial para que nosotros seamos los malos, los feos, los violentos. Y solo esa narrativa es la narrativa viable para que nuestras películas lleguen lejos, ¿entiendes? Entonces tenemos que nos preguntar por qué seguimos siendo postcolonizados en ese lugar también. Porque a mí me parece que eso, como ha dicho José y Gabriel también, a mí me parece que eso es una expectativa del hemisferio norte más de que una expectativa latinoamericana. Es así que veo. José Luis, ¿tú qué piensas del tema de la violencia y el cine y cómo también de la pregunta? Bueno, yo sí creo que hay una expectativa, lo que hablaba anteriormente de las expectativas sobre el cine latinoamericano, ¿no? Yo creo que las audiencias de estos festivales, grandes festivales europeos o norteamericanos, donde se suelen mover estas películas, las películas latinoamericanas que llegan a su circuito, esperan como esa mirada exotista, folclórica, sensacionalista de América Latina, ¿no? Continente del narcotráfico, de la violencia, del feminicidio, que son, por ejemplo, por problemas grandísimos, fundamentales que ocurren en América Latina y que es necesario tratar en las películas, por supuesto, y explorar. Pero lo que puede hacer peligroso e incluso molesto es que solamente esas miradas sean las privilegiadas por estos circuitos de exhibición para darle espacio a las películas latinoamericanas, que no entiendan que el cine latinoamericano también puede ser otras cosas, no solamente este cliché del cine latinoamericano más reciente, ¿no? Que también puede haber un cine más intimista, más poético, más de relaciones humanas, que puede haber un cine de entretenimiento, un cine de género latinoamericano. Sí, yo creo que es muy irónico y muy patético y muy triste que cualquier cinematografía del mundo, en Asia, por ejemplo, que uno pueda esperar de Japón, una película de horror, una película de un drama social, una película de acción, una película de autor, de cine y ensayo, y que sin embargo en América Latina solo esperemos el drama realista, ¿no? El drama social, de violencia callejera, de problemas, de narcos. Como para poner ejemplos de géneros, de subgéneros que son casi subgéneros del cine latinoamericano contemporáneo, ¿no? Y eso me parece muy empobrecedor y por supuesto que corresponde a una visión colonizadora, de colonialista todavía, sobre lo que el cine latinoamericano debe ser, ¿no? Y creo incluso en ese sentido el cine cubano es quizás el representante menos notable porque no se hacen muchas películas en Cuba sobre la violencia. Y en Cuba sí, por supuesto, que ocurre, que hay violencia, ¿no? Como la hay en cualquier parte de América Latina, quizás menos, quizás más solapada en ocasiones que en otras regiones de América Latina, pero también la hay. Y hay violencia de género, y hay feminicidio, y hay, por supuesto, represión, no a niveles que lo podemos ver en otros lugares, en otras películas, que de esos lugares de América Latina que lo reflejan, pero también existe muy poco cine al respecto. Y cada vez que se hacen películas al respecto, son censuradas por el aparato político ideológico de Cuba, pensando por ejemplo en Santa de Andrés, por ejemplo, que tiene un acto de repudio ficcionado, o en mi documental Sueños al Pairo, que tiene la reconstrucción documental de un acto de repudio, ¿no? Actos de violencia, actos represivos, ¿no? Y son películas que normalmente pasan mucho trabajo para poder exhibirse en Cuba y prácticamente nunca se exhiben. En ese sentido, el cine cubano ha cumplido con otra expectativa que se tiene de él específicamente, no sé si de cine regional, que es del tipo de película de comedia ligera, de comedia costumbrista, de mulatos, de tabaco, de ron, de son, de jineteras, de tráfico sexual, de cubanos resolviéndose la vida, de luchadores, un poco esa especie de picaresca tropical que empobrece mucho la visión sobre el país, sobre el cubano, y que limita mucho las expectativas sobre el cine cubano en Europa, en el resto del mundo, ¿no? De repente, si tu película cubana no es una comedia costumbrista, como las que por muchos años produjo el ICAI para subsistir con coproducción con otros países europeos,
Es decir, desde el mismo financiamiento ya vemos que hay un acto de colonización, ¿no? y de imposición de un paradigma estético. Por eso películas que se realizan ahora con otra complejidad, con otras propuestas estéticas, temáticas, discursivas, son denigradas o son menos privilegiadas o incluso no se consideran cine cubano, ¿no? O sea, muchas veces te dicen, tu película no parece cubana, como si fuera un defecto, cuando realmente lo que estamos haciendo, tratando de hacer es un cine que sea universal, que pueda ser entendido en todas partes del mundo. Y ahí intervienen también otras expectativas. Si en América Latina se pide la violencia dura, de Cuba se espera como la comedia ligera pasada por salsa y por sexo, ¿no? Y realmente Cuba tampoco es eso, ¿no? Cuba es muchas cosas también y es paradójica como mismo el resto del continente. Entonces sí creo que hay una actitud totalmente colonizadora de parte de los grandes circuitos de exhibición del cine, que por supuesto no pasan por entender América Latina, pasan por sus propios intereses de lo que esperan, ¿no? Del resto del mundo. Y eso es muy triste, creo. Gabriel, ¿cómo es el tema de la violencia? ¿Cómo ves tú el tema de la violencia en el cine argentino, en el cine latinoamericano? Cuéntanos un poco de tu punto de vista. Bien, bueno, los dos hablaron por mí. José Luis recién, coincido con lo que dice. Están hablando del mismo continente. Exacto. Claro, a mí me cuesta un poco porque de alguna manera me parece que es bastante universal. Yo tengo una perspectiva muy universal con respecto al cine y consumo de una manera universal, ¿no? El cine argentino, la violencia en el cine argentino, uy, qué tema, es complicado. Digo, a ver, ¿desde dónde lo puedo abarcar? Yo lo que quiero decir es que es una sociedad violenta. Hemos vivido mucho tiempo de terribles violencias. Yo soy hijo del miedo, siempre digo. La generación de mis padres fue lo que tuvieron que vivir esa dictadura y de alguna manera yo nací en el 75, tengo incorporado el miedo en mi vida, ¿no? Hay las enfermedades que tienen que ver con los ataques de pánico, la ansiedad, la represión. Hay mucho puesto en la expectativa de la mirada del otro. Esto tiene que ver con lo que decía José Luis y lo mercantilista de lo que se considera latinoamericano, o en este caso argentino, ¿no? ¿Qué sería argentino? El miedo es consecuencia o genera violencia. Entonces, yo te quiero decir, no te puedo hablar del tema de la violencia, sino que la violencia se ve reflejada en la falta de autores. ¿Qué quiero decir? Que una sociedad donde la violencia está latente, donde existe y donde está presente, termina apareciendo, por consecuencia, el miedo. Y cuando aparece el miedo, y eso se encarna en tu identidad, termina apareciendo esa famosa autocensura y esa necesidad de agradar y complacer al otro, sea un programador de un festival europeo, o sea una corporación que está por comprarte una película, o sea el instituto de cine, o sean tus amigos o tu familia, y se pierde y se disuelve el autor. La violencia termina siendo parte de la cultura en el lado negativo cuando el autor empieza a desaparecer, se disuelve. ¿Me explico? Esas son las heridas de la violencia en nuestra identidad. Termina existiendo un miedo que todavía está presente a ser libre, a ser auténtico, a ser autor. Entonces, cuantos más parecido y más puntos en común encontrás en un cine de un determinado país y ves 100 películas de 80 parecen iguales, es porque hay pocos autores. La pregunta es ¿por qué hay pocos autores? Y la pregunta sería ¿qué sería un autor entonces? Y entonces vuelvo a lo que dije siempre al principio. Es aquel que no tiene miedo de decir lo que quiere decir, sin importar lo que los demás digan de él. Entonces así aparece muchísimo cine for export para Europa, muchísimo cine que de alguna manera satisface los requerimientos de lo que hoy se demanda en cuanto a temáticas, en cuanto a estéticas, en cuanto a forma, y desaparecen los autores. Entonces aparecen 10.000 películas iguales. Y eso es consecuencia de una sociedad violenta que termina contaminada de miedo y que termina, de alguna manera, viendo reflejado en su arte la desaparición de los autores. Quiero hablar un poco, o pedirles a ustedes que hablen
de ustedes mismos, del cine, digamos, ya de cada país, pero quisiera hacer un experimento. ¿Y qué tal si Sabrina habla de alguna película argentina y del cine argentino a través de esa película, lo que quiera contarlo, su experiencia también de su película favorita del cine argentino? ¿Qué tal si José Luis habla de Brasil y qué tal si Gabriel habla de Cuba? ¿Qué les parece? Bueno, por mí está bien. No sé los demás qué pensarán. Sabrina, entonces, Sí, vas tú. wow, qué sorpresa, porque bueno, no tenía pensado en una película, hay muchas. Bueno, ha morido Fernando Solanas esos días, ¿no? Y no voy a hablar de una película, solo voy a hablar de un gran artista que fue Fernando Solanas, un director argentino muy político y que tuve la oportunidad de encontrarlo en Río hace más o menos unos 10 años y un director autoral. Prefiero hablar de esa persona do que de una película solo, porque hay muchas películas buenísimas en Argentina y no sé, quizás sería injusta hablar solo de una película solamente, pero prefiero hablar de Fernando Solanas como un gran nombre del cine latinoamericano que perdemos hace unos 10 días más o menos. Y pensar también que me hace falta nombres como que tenemos nombres así más de la nueva generación. A mí me parece que está todo un poco, está todo muy parecido, ¿no? Como he dicho, las películas todas intentan agradar los festivales europeos, Cannes, Rotterdam, Berlín, lo que sea, pero me hace falta algo diferenciado, así como personalidad, ¿sabes? Así directores, realizadores que tienen coraje, que se posicionan y que tienen la libre expresión, como ha dicho Gabriel, de hacer lo que quieren. Me hace falta ahora, en esa generación que vivimos, nombres así, ¿sabes? A mí me encantaría. Quizás sea ignorancia mía, pero me parece, porque aquí mismo en Brasil no hay nombres como, por ejemplo, Glauber o realizadores que tienen coraje de se posicionar frente a la vida y al cine también, ¿sabes? Eh, eh, es eso. Fernando Solana. José Luis, ¿qué puedes contarnos de Brasil? ¿Cuál es tu experiencia con el cine del Brasil? Bueno, a mí me gusta mucho el cine brasileño que he podido ver hasta ahora. Lamento no haber podido ver más. He visto todo el que he podido, tanto el reciente como algunos clásicos. Y quisiera hablar quizás de la última experiencia importante que tuve con el cine brasileño. Una de las películas que más me gustó el año pasado. No sé si Sabrina coincidirá conmigo, pero bueno, hablo desde mi gusto personal, que es la película Bacurau de Kleber Mendoza y Juliano Dornelles. Que fue una película, de hecho, que estuvo en el Festival de Cannes pasado y ganó un premio del jurado. Y que a mí me interesa mucho el cine de Kleber. Bueno, he visto Aquarius y esta última película y me parece un gran cineasta, aunque todavía tiene 3 películas, me parece que tiene una voz autoral. Y a mí me conecta mucho porque creo que es un cineasta que está a medio camino entre 2 cosas que me interesan, ¿no? Que es hacer un cine crítico con su sociedad, con su contemporaneidad, con su país. Creo que es un cine que rescata muchas cosas de este cine de Glauber Rocha, que extraña Sabrina, de este cine, el cinema nuevo brasileño, ¿no? En cuanto a temáticas, en cuanto incluso a posicionamientos ideológicos determinados, pero también lo mezcla con referencias del cine más contemporáneo, como el cine de género norteamericano, post-80, ¿no? Y a mí que me interesa mucho el cine de género y cómo también tú puedes hacer una obra potente desde esos presupuestos y desde el cine
incluso que pueda ser de entretenimiento, que mezcle el horror con ciencia ficción, con la comedia negra. Me parece que Bacurau es un gran experimento de tonos y de estilo que logra ser bastante crítico de la administración actual de Brasil, de la situación social en Brasil, de los menos privilegiados, y además hacerlo un lenguaje que es universal, que puede ser entendido en cualquier parte del mundo, que es atractivo, que comunica y que no deja de lado la elaboración estética de la película, ¿no? Me encanta cómo él puede mezclar en una misma película a Glauber Rocha con John Carpenter. Eso me parece fascinante, que existan realizadores así en América Latina que se salgan del típico modelo de la pornomiseria, del drama social, y bueno, una película que yo disfruté mucho, como Aquarius también, que es la anterior de Kleber, y en sentido general del cine brasileño lo que más me ha interesado es este cine nordestino, ¿no? El cine del nordeste, zona del nordeste, me interesa mucho ese cine. También he visto películas de Claudio Asís, como Fiebre de Ratón, por ejemplo, que me parecen extraordinarias, autorales, personales, íntimas, diferentes al cliché del cine latinoamericano. Y creo que, de hecho, también desde el punto de vista de los menos privilegiados, pero entendiéndoles no como víctimas, no como pobres gentes, no como gente, digamos, desvalida, sino como personas fuertes, con una cultura riquísima, totalmente capaces de determinar sus propias vidas, ¿no? Y de tomar rienda de su destino. Y eso me interesa mucho de ese cine, ¿no? Porque normalmente el cine latinoamericano, pornomisérico, suele como que mostrar personajes totalmente desvalidos, como totalmente manipulados, y no les da el chance de redimirse, de rebelarse. Es un poco patético en su mirada y victimista, y creo que este cine brasileño del Nordeste, el que yo he visto al menos, no lo hace, y lo hace maravillosamente. Y por ahí, bueno, eso es como lo último que me ha interesado del cine brasileño, que me parece un cine riquísimo, igual que el argentino, igual que el mexicano, como otros cines de la región. Gabriel, el cine cubano, ¿cuál es? Y bueno, aquí sé que te gusta el tema cubano, entonces te toco a ti a cerrar esta pregunta. Gabriel, ¿nos escuchas? Ahí Bueno. estoy. Tengo mucho que ver de cine cubano. No, me siento irrespetuoso porque, sobre todo el contemporáneo, vi muy poco. Y parece una pavada lo que voy a decir, pero cuando yo estaba estudiando cine en los... No, una pavada, no. Voy a decir algo que me estaba tratando de pensar en el brasilero, porque venía la pregunta para Brasil y, bueno, me sorprendiste. Estaba pensando, bueno, ¿de qué puedo hablar? Porque digo, está bien, hay muchos autores, pero estaba tratando de hacer un ejercicio que hace un amigo siempre, que es el primer recuerdo que tenés. ¿Cuál es el primer recuerdo cinematográfico? ¿Cuál es el primer recuerdo de un buen vino? Bueno, me acuerdo, vi Fresa y Chocolate. Y ahí vi Otra Cuba. Fresa y Chocolate, estamos de acuerdo, ¿no? Estoy en lo correcto. La película Fresa y Chocolate. Bien. Era muy chico, yo estaba estudiando cine y por primera vez vi Otra Cuba. Una Cuba donde los homosexuales no tenían derechos. Donde los homosexuales eran enfermos o criminales. Y un cuento clásico. En su momento me acuerdo que ciertos compañeros con los que estaba viendo la película, no me acuerdo, pero como, bueno, o sea, estábamos más en lo formalista, buscando como otras cosas, parecía como una película de lenguaje clásico, yankee, como le dicen. Y de golpe a mí me había parecido como, siempre me quedó resonando, yo era chico, diciendo, bueno, hubo un cuento con personajes que me llegaron, que me emocionaron, una película que después no volví a ver en muchos años, creo que la volví a ver en ese momento, pero donde por primera vez tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Como algo donde supuestamente uno va a ir a ver una película cubana que va a tener que ver con un montón de cosas. Me contó y me mostró a un chico de 18 años, 19 años, no sé cuánto tendría en esa época, que había otra Cuba que no era la Cuba tan romántica, tan épica, tan mitológica como la que nos habían vendido, vamos a decir así, nos había llegado. Y tengo ese recuerdo, y tengo un recuerdo como lindo y triste a la vez, y
y muy humano, ¿no? Y me pareció como muy valiente la película en su momento y me quedó dando vueltas. Y después viajé a La Habana en el 2009 con mi película y me tomé un helado y me acordé de esa película. Entonces un poco eso resume ya el cine en mi vida. Es decir, el cine son ventanas al mundo, como lo es cualquier manifestación artística. Pero tal vez... si tengo que hablar de cine cubano en lo personal, fue esa película Fresa y Chocolate y cómo me siguió dando vuelta en la cabeza hasta que un día terminé en La Habana tomando un helado en esa misma heladería, no me acuerdo cómo se llamaba, acordándome de esa película y de esos personajes y de un tema que me quedó dando vueltas mucho tiempo y bueno, después uno crece y ya... así que eso. Y Brasil para mí es un lugar común, pero siempre fue... Glauber Rocha a mí de chiquito yo vi una película de Glauber Rocha que no sabía que era Glauber Rocha. Era una película rara, con sonidos raros, en el desierto, gente curtida, polvo, sed, hambre. Y yo me acuerdo cómo sentía eso, y no entendía ni qué estaba pasando, pero era muy chiquitito y me transmitió, quería contárselo a Sabrina esto, me transmitió un clima, una sensación, ¿no? Y no me olvido más. Y cuando volví a ver Tierra en trance y Dios el diablo en la Tierra del Sol también, ahí descubrí que era finalmente Glauber Rocha y que además del tema, él sabía cómo con la forma transmitir las sensaciones que esos personajes estaban experimentando. Y para mí siempre no puedo evitar que me digan cine brasileño y que a mí se me aparezca Glauber Rocha. Sé que es un lugar común, pero para mí es uno de los más grandes directores de cine de la historia del cine, ¿no? Bueno, nada, quería aclarar eso. Esto ya es más de fan, ¿no? Tanto Fresa y Chocolate como... Gabriel, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todas y todos por hacer parte de este foro. Quiero despedirme con dos preguntas, pero que ustedes respondan cada uno. Las voy a hacer las dos ahora para que cada uno cierre. Y la primera pregunta de este último, digamos, round es, bueno, aquí en Colombia muchos realizadores en medio del conflicto. Vemos líderes asesinados, hemos visto cineastas que han perdido la vida retratando también el conflicto y de alguna manera contando las historias de la gente, ¿no? Y esto es como al final de este foro un mensaje que ustedes pudieran mandar, si quisieran enviar un mensaje a los jóvenes realizadores que también están en Colombia, pues peleando también esas narrativas y peleando poder contarlas. Y también una pregunta que surgió en este foro, surgió de uno de ustedes, si alguno de ustedes dijo que le gustaría, qué Latinoamérica le gustaría. Y esa es un poco también la pregunta con la que cerramos este foro, que me alegró mucho moderar, y es con qué Latinoamérica les gustaría ver a cada uno de ustedes. Y muchas gracias, Sabrina, José Luis, Gabriel, por estar acá con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Los terminan ustedes cerrando con sus respuestas. Sabrina, muchas gracias. Muchas gracias, encantada. Bueno, a los colombianos, a los jóvenes realizadores colombianos, digo coraje, fuerza y poesía. Adelante. El cine no puede parar. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué Latinoamérica gustaría de ver? ¿Es eso? Sí. ¿Es eso? ¿Qué Latinoamérica te gustaría ver? A mí me gustaría de ver los pueblos originarios, los afro-latinos, las mujeres latinas, con sus miradas, contando sus historias y protagonizando frente a la cámara también. Muchas gracias. José Luis. Perdón, ¿podrías repetirme? Porque tuve problemas con la conexión y no escuché bien las preguntas, pero bueno, las escucho y respondo rápido.
Es muy simple. Para los realizadores colombianos que de alguna manera viven el conflicto, algunos asesinados y por supuesto en zonas muy problemáticas, un mensaje que tú les quieras mandar y también qué Latinoamérica te gustaría ver a ti, qué Latinoamérica te gustaría ver retratada en el cine, por supuesto. Bueno, el mensaje, por supuesto, es un mensaje de persistencia, ¿no? De que persistan, de que resistan, de que no se dejen vencer nunca por las circunstancias adversas. Yo creo que hacer cine en estas regiones de América Latina siempre es como un poco un lujo, ¿no? Pero como es mismo un lujo, es también un lujo esa posibilidad, ¿no? Y es necesario también que exista. Es necesario persistir, insistir en hacer cine, el cine que sea que queramos hacer desde cada una de nuestras posiciones, de nuestros lugares, y no dejar que ninguna maniobra política, que el poder, que ninguna circunstancia adversa nos rinda, nos venza, nos canse, ¿no? Es lo que siempre tengo que decir para cualquier cineasta en cualquier situación del mundo, pero sobre todo para estos que lo pasan un poco más mal, ¿no? Y el cine de Latinoamérica que quisiera ver es muy difícil decir, ¿no? Quisiera ver todas las Latinoaméricas posibles. Es decir, no quisiera quedarme con solo una visión de Latinoamérica, decir, ahora quiero la Latinoamérica de tal visión, de tal posición. Quisiera ver Latinoaméricas que ni yo mismo conozco, que ni yo mismo sabía que existían. Quisiera ver Latinoamérica de cada director que se ponga frente a una cámara, ¿no? O detrás de una cámara. Quisiera ver la Latinoamérica de cada uno, ¿no? Tan diversa y tan única como puede ser. Sin ismos, sin posicionamiento predeterminado, sin clichés de ningún tipo, ¿no? La Latinoamérica de cada ser humano que se ponga detrás de una cámara en este continente o fuera de este continente, pero para hablar de él desde lejos, porque, por ejemplo, en Cuba hay mucho cine de la emigración también. Yo creo que esa es la que estoy esperando, ¿no? Para que me sorprenda. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Gabriel. Ya cerramos con tu reflexión. Bien. Bueno, a los jóvenes colombianos, lo que le digo a todos los jóvenes, traten de ser auténticos. En la autenticidad y en la sinceridad y en la honestidad está lo particular, y en esa visión particular que surge de la búsqueda interior y de eliminar la mirada del otro, va a aparecer algo mágico y algo trascendente. Van a aparecer ustedes y van a ser atravesados por su cultura. No piensen en el afuera que los está observando, piensen adentro y sean honestos con lo que quieren contar. Enamórense de ese guión, enamórense de esa película, sean fieles a las convicciones que ustedes tienen y vayan contra los molinos. Cueste lo que cueste, se puede filmar y se puede decir la propia verdad, porque no existe para mí la verdad, sino puesta entre comillas. Se puede. Está tu mirada. La mirada particular es lo que cuenta y lo que a mí me interesa. La multiplicidad de miradas. No quiero la homogeneidad. Ya me estoy yendo para Latinoamérica. Lo que le digo a los colombianos es eso. Y a los jóvenes. Sean honestos. Cambiar el mundo empieza por ustedes. Por ti. Por ti. No escriban para mamá, para papá, para el festival, para el mercado. Si tienen que trabajar y tienen que vender una idea, busquen, ese es el medio para vivir. Ahora, ¿van a hacer arte? Si van a hacer arte, comprométanse, porque es una cuestión épica, de trascendencia. Ahí hay una visión del mundo. Cuando esa película sea estrenada, ahí hay una visión del mundo. ¿Está bien? Eso tienen que tenerlo en claro. Y tienen que estar dispuestos a pagar los precios que haya que pagar, porque es su verdad. Sea una comedia liviana como las que soñaron o con las que los hacían felices cuando eran chicos, si eso es auténtico, van a ser felices a otras personas. Y si quieren denunciar una verdad, la que ustedes experimentaron, y quieren ser honestos con eso, vayan y escríbanlo y fílmenlo. Pero para ustedes, siempre ustedes como primeros espectadores. Las grandes obras de arte de la humanidad, las llamadas obras maestras, son obras inabarcables, abiertas, que se desbordan, y donde hay autores. Hay autores, como la voz de esa banda que te gusta, ese cantante, o como la pintura de Leonardo, o la luz de Rubens, o el cine de Lauber Roth. Busquen eso. Y para Latinoamérica no quiero más extremos, y quiero que me encantaría una multiplicidad de miradas particulares, una comunidad de fraternidades sin líderes y sin sumisos. No hay nadie que tenga la verdad, la construimos entre todos y entre nuestras miradas particulares. Eso es lo más importante.
Basta de figuras de liderazgos absolutistas, basta de extremos, pongamos en crítica todo y por favor vayamos en busca del amor. No es una grasada, no es New Age, existe y es humano. Quiero más humanismo, quiero eso, quiero una Latinoamérica humanista, eso. Hay que construir todo de vuelta y eso surge a partir de las miradas particulares como las que vimos acá, miradas particulares. Me llevo muchas cosas, agradezco a todos, nada más. Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, José Luis, Gabriel, gracias a los que nos apoyaron en este foro, en este debate, a todos los que nos están viendo, y por supuesto seguimos conectados con el festival, seguimos, como decimos acá en el festival, tienes derecho a verlo, es nuestro eslogan este año, y bueno, todos ustedes tienen derecho a ver este conversatorio también. Gracias a todos, y con esto nos despedimos. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.